pues empezamos la jornada de hoy con María Pía Timón, etnóloga durante 38 años en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde ha dedicado toda su trayectoria a la visibilización y reconocimiento de los valores culturales, tanto de las manifestaciones inmateriales como de la arquitectura tradicional. Un esfuerzo galardonado con el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 2021, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Además, hasta el año pasado ha sido coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional y del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Hoy nos va a deleitar con una charla introductoria exponiendo pues, la clasificación de construcciones de techumbre vegetal en España en función pues, de su habitabilidad, forma, materiales o técnicas. Muchas gracias, María Pía, por participar en este seminario que ideamos juntas y que por fin podemos disfrutar. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Y bueno, por supuesto también doy las gracias al Instituto por seguir desarrollando este tipo de cursos, que ya lo ha explicado muy bien Elena, no hace falta que entre yo en ellos, ¿no? La trayectoria un poco que se viene haciendo desde hace unos años, y especialmente doy también las gracias a Victoria, como siempre, y a todo el servicio técnico que hace posible esto, y muy especialmente a Elena Gromayor, ¿no? Que es la encargada y creo que una luchadora nata, y que yo creo que ha cogido mi testigo incluso con más fuerza que el que podía tener yo. O sea, nada, muchas gracias, Elena. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la clasificación de las construcciones de techumbre vegetal en España, los distintos elementos que pueden servir para hacer una clasificación y de los que tenemos que partir. Esta imagen que veis aquí en la pantalla, la primera imagen, es una imagen que realizamos en el año 75, lo digo porque, claro, es en blanco y negro, en el año 75, justo cuando muere Franco, y a los alumnos de la universidad nos dan unas vacaciones larguísimas, y yo tuve la oportunidad en ese momento, durante aproximadamente unos 20 días, subir a la Sierra de Gredos y documentar cómo vivían los modos de vida, los sistemas tradicionales de este tipo de comunidades pastoriles en función de la cabra que existía en el sistema central, en este caso de la provincia de Ávila y de Cáceres. El estado de la cuestión, porque claro, yo voy a hablar de la clasificación, pues realmente tenemos que decir que en España no han existido estudios exhaustivos sobre este tipo de construcciones a nivel nacional. Me refiero pues para poder hacer una clasificación a nivel nacional de los tipos de construcciones con techumbre vegetal. Lógicamente quizá habría que haberlo hecho seguramente durante los años 60, 70, donde había todavía muchísimas construcciones, porque por ejemplo estas construcciones de techumbre vegetal que menciono del sistema central de los cabreros de Gredos prácticamente han desaparecido, ¿no? Queda algún reducto que han mantenido, pero ya no forman parte, digamos, que con los transportes y con los modos de vida que han cambiado, les permiten desplazarse a los pueblos o a casas intermedias y no tener que estar viviendo en esas cabañas, aunque estén al lado, pero con otros sistemas ya y con otros medios. Entonces quizá es una pena que en ese momento no se valorara, porque en esas épocas no se valoraba este tipo de construcción, de tal manera que nunca hubo un estudio global, sistemático, que hiciera una clasificación de los tipos de construcciones. ¿Cómo se hacían estos estudios? Pues curiosamente sí se hicieron mucho en la zona noroeste de la península, es decir, todo lo relativo a Galicia, parte de Portugal, incluso Asturias, con trabajos monográficos, entre los que citamos pues, Ángel del Castillo, Luis Crespi, Díaz Jorge, el propio Krieger, García y Bellido, Vega de Oliveira para la zona portuguesa y parte también de la gallega, pero verdaderamente tenemos que decir que tenían unos objetivos muy distintos a los que ahora, por ejemplo, en la introducción de este curso ha planteado tanto Elena como nuestro director general Isaac, Sastre de Diego, nuestra directora Marta, ¿no? Es decir, que los conceptos de sostenibilidad, de cambio climático, lógicamente, de España despoblada, etcétera, estos objetivos tan importantes con los que ahora nos movemos en el marco de la Agenda 2030,
Pues curiosamente en ese momento, fijaos qué curioso, porque García Bellido, el estudio que hace sobre esas construcciones de techumbre vegetal es en función de la planta redonda, porque en esos años, de los años 60, digamos que lo que se trataba, el objetivo primordial era quería demostrar que las viviendas de construcción de planta circular pues tenían una evolución y su sustrato más anterior eran los celtas, es decir, que eran unos objetivos históricos nacionalistas, regionalistas, muy totalmente distintos a los que ahora podamos tener. Y en general ya os digo que se hizo muchísimo de toda esa zona y haciendo mucho hincapié también en la importancia de la planta, que para nosotros ahora ni la tienen ni creemos que extrapolar una vinculación histórica desde la prehistoria hasta la actualidad no tiene ningún sentido, ¿no? Y no forma parte de nuestros criterios de estudio, es decir, que no sería para nosotros lógico. Pero bueno, con ese motivo, pues nos dio una visión de todas las construcciones de planta circular con techumbre vegetal que existían en el noroeste español. Sí contamos, en la actualidad lo podemos decir, con magníficos trabajos en áreas muy concretas, con criterios totalmente diferentes. Me refiero a trabajos antiguos, pero no tan antiguos, ya con una metodología moderna, etcétera, como por ejemplo el trabajo realizado de los teitos en Asturias por Armando Graña y Joaco López, que se publicó en el año 2017. Perdón, 2007. En cuanto a la clasificación tipológica de las construcciones de techumbre vegetal en España, yo creo que los primeros elementos a tener en consideración, la primera clasificación que debemos decir es: esta arquitectura, esta construcción es habitacional, es decir, es donde viven, ¿no? Se hace para vivir, como puede ser la barraca, bueno, ya iremos viendo, o es una arquitectura, una construcción para el trabajo, es decir, ¿no? Un poco basándome en la clasificación dentro del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, lo que decimos construcciones e instalaciones de trabajo, ¿no? Pues aquí tenemos algunas, ¿no? El cabazo cabeceiros, ¿no? Para secar, ya poquísimos elementos, cada vez menos, los hórreos, las enramadas para ganado, en este caso una zaurda, es decir, estas formarían parte de lo que es esas construcciones de trabajo. Hay miles, ¿no? Pero bueno, hemos puesto estas 4 aquí. Sin embargo, esta que tenemos aquí a la izquierda corresponde a ese trabajo de campo que os comentaba de la Sierra de Gredos. Ahí estoy yo, en el año 75, estaba haciendo tercero de la facultad. Entonces, esta es una vivienda, es una choza vivienda. Esta es choza vivienda. Ya vamos a ir viendo las distintas tipologías. La siguiente clasificación, elemento clasificatorio que tenemos que tener en cuenta es este tipo de unidades domésticas de producción, este tipo de asentamientos, por llamarlo de alguna manera, de construcciones de techumbre vegetal, si son compactas, como en el caso este de Somiedo, en la zona de Asturias. Compacta se refiere a que una va unida a otra, no tienen por qué ser todas viviendas, pueden ser las de los animales, lógicamente, como aquí es, las de los graneros, la vivienda, es decir, compactas unas a otras, mientras que existen otros complejos, como es el siguiente caso que vemos aquí en imágenes, unidades domésticas de producción, que yo he llamado fragmentadas o atomizadas, es decir, que forman en un área determinada, en un territorio determinado, pero que cada uno de los elementos, tanto la vivienda, como el granero, como el almacén, como la construcción para los animales, etcétera, es independiente, es decir, que por eso la llamamos fragmentadas o atomizadas, que yo creo que son dos elementos muy importantes a tener en consideración también a la hora de hacer un estudio, ¿no? Esos complejos habitacionales, si son compactos o son, en este caso, como el del final, el que corresponde a Vejer Cádiz, que me imagino que nuestro siguiente ponente, Antonio Andano, nos podrá hablar mucho más de ello. Estas unidades domésticas de producción fragmentada, vamos a ir viendo como ejemplo. Hemos tomado un ejemplo, uno pastoril, en este caso vinculado con las cabras, que es el de los cabreros de la Sierra de Gredo, y otro agrícola, que es el de Vejer, el que veíamos anteriormente, por tomar una referencia distinta de pastoreo y agricultura, y una de la zona central, como es la zona de Gredos, y otro en el sur, que es Vejer. Entonces aquí, en un pequeño plano, aquí veis un número determinado de construcciones circulares,
como os decía, en plan atomizadas, dispersas, separadas unas de otras, ¿no? en este hábitat de los cabreros de Gredo. Y aquí vamos a ver en este plano cómo cada uno de esos elementos, cada uno de esos elementos constructivos están situados. Vemos esta imagen cerrada para las cabras, como veis, muchísimo más grande comparada con los distintos elementos, van en escala, fijaros la diferencia de proporciones, lógicamente la base alimenticia económica era la cabra, y como tal ocupaba muchísimo terreno. Esta justo, curiosamente, no es circular, no es cónica como el resto, sino que es a doble vertiente. Ahora lo vamos a ver, a dos aguas. El horno para fabricar el pan, este que tiene aquí una H, la quesera, que lo tengo aquí a la izquierda, que normalmente se situaba en lugares más húmedos donde venía algún riachuelo para facilitar el proceso de transformación del queso y la elaboración del mismo. El almacén, lo tenemos aquí en esta parte, y la cochiquera. Bueno, viviendas, normalmente en este tipo de construcciones a veces había dos, una de los abuelos, etcétera, con algún hijo soltero, etcétera, incluso algún hijo casado que compartía la vivienda con sus padres, y otra, ¿no?, de algún hijo, etcétera, o de algún hermano, es decir, de algún familiar directo que también se hacía pequeña y tenían otra vivienda, otra choza vivienda. Aquí se puede ver muy bien lo que os decía, este complejo, este elemento constructivo que es la enramada, en una parte que es como una especie de solombrajo que permite la sombra para cabritillos, etcétera. Ahí estamos con los niños de estos cabreros haciendo el trabajo de campo, documentándolo, etcétera. Y claro, la localización ya os lo decía, que a lo largo del sistema central, ocupando esas provincias de Ávila y de Cáceres, a una altitud media de unos 1.100 metros de altura, pues esa vida económica se movía, que ahora son muy pocos los que quedan y han cambiado los sistemas de vivienda, etcétera, aunque todavía siguen existiendo en la zona de Candeleda, etcétera, y en unos otros pueblos de la Vera, cabreros que su principal fuente de riqueza es la cabra. En torno a este pastoreo, a la cría de la cabra, como decía, y al aprovechamiento, lógicamente, de sus productos, es decir, la carne con los cabritos y el queso, y por supuesto la leche. Yo cuando era muy jovencita, antes de ir a la universidad, tenía la oportunidad de los de Madrigal de la Vera y los de Villanueva, a veces en términos de Villanueva, bajaban a vender el queso y también incluso la leche a una zona determinada donde yo familiarmente teníamos iba mucho por allí porque teníamos una finca y tal, entonces veía todos los lunes cómo esas personas bajaban con sus caballerías y a mí eso me tenía como muy impresionada. Por eso decidí en uno de los trabajos de curso en tercero que tenía que hacer un trabajo sobre ese modo de vida que desde mi punto de vista era interesante, no estaba documentado y había que documentarlo, desgraciadamente, para unas cosas mucho mejores, lógicamente, porque los sistemas han cambiado, pero bueno, desapareció, sobre todo, digo desgraciadamente, porque no se documentó de la manera que se tenía que documentar. Simplemente yo cogí una familia determinada y me centré en ellos, y esto era un sistema mucho más abierto, mucho más grande, ¿no?, que quedó sin hacerse y desapareció, ya difícilmente lo vamos a documentar. Estos grupos ocupacionales que comentaba se asentaban lógicamente en la falda de las montañas, de gredos resguardados de los vientos del norte, orientados hacia el mediodía siempre. La distancia de un grupo habitacional a otro grupo, porque estaban diseminados por toda la sierra, solía ser aproximadamente de 800 o un kilómetro, ¿no? Es un poco la media, digamos, en cuanto a pastos, ¿no?, para el aprovechamiento de pastos, porque más cerca, pues digamos, que no tendrían el pasto suficiente para esos grandes rebaños de cabras. Pero ellos no estaban todo el año aquí, sino que también, curiosamente, aunque vivían en la sierra, ejercían la transterminancia, ¿no?, por así decirlo, es decir, de estas zonas de 1.000 y pico metros, subían hasta 1.600 metros por encima, casi en la cima de la montaña, para aprovechar los pastos de invierno. Cuando llegaban los primeros fríos,
dejaban estos puestos de verano y volvían a bajar a los de invierno, que os decía que son los que habíamos visto anteriormente, estaban situados a unos 100 metros a unos 1000 metros aproximadamente. Curiosamente, a estos complejos habitacionales se les dice la majá de tío tal, la majá de tía tal. ¿Entendéis? Siempre se le denomina con el nombre de majá, que en el fondo es el término con el que se denomina al recinto para la enramada, es decir, que la enramada o el recinto, la construcción instalación, que es donde duermen las cabras y se las suele ordeñar, o los cabritillos, etcétera, todas las técnicas relacionadas con el amamantar y el reproducir el ganado, se hace lógicamente la enramada y allí se le llama la majá, aunque a todos sea el nombre de majá, pero también recibe ese nombre. La majá lo integra una serie de chozas circulares, como os decía, entre las que se encuentran, pues, que hemos visto la vivienda, la quesera, el horno, el almacén, la cochiquera, la zaurda, el gallinero, así como esa construcción a doble vertiente, que propiamente es la majá o la enramada. Los elementos ya lo hemos visto, cada uno de ellos, los volvemos a ver aquí en esta imagen. Vamos a ir marcando en la parte superior, en ese esquema, en ese gráfico, cada uno de los elementos que vamos a ir viendo a continuación. Aquí se ve la choza habitación, ¿veis? La familia, o sea, esta era la suegra y el yerno con los niños, etcétera, y bueno, mis compañeros y yo haciendo el trabajo de campo. Veis que en cuanto desde el punto de vista constructivo, estas chozas son de planta circular de unos 5 metros de diámetro y el muro tiene aproximadamente un grosor de 70, incluso 80 centímetros, con una altura media de unos 50, ¿no? La parte más alta del cono, lógicamente, mucho más. En este muro se va a abrir la puerta de entrada, que es de dimensiones muy reducidas, de unos 60 a 70 centímetros por 1,10 de alto, confeccionada también aquí con tablas de madera, normalmente de roble o de castaño. Y la techumbre, como veis, se compone por troncos de roble de unos 4 metros de largo, por 15 o 18 centímetros de diámetro, confluyen en ese punto central, en el vértice del cono, y la base de los mismos va a descansar directamente sobre ese muro ancho de piedra que os comentaba, que aproximadamente tiene un grosor de 70 a 80 centímetros. En el vértice del cono, pues a modo de horca, se confluyen todos los troncos que van a recibir luego el piorno que se coloca por encima. ¿Veis la distribución? Que es muy sencilla dentro de la vivienda. Nosotros ocupamos una de estas camas porque vivíamos todos juntos, porque aquí era una cortinilla la que había, lo que separaba, digamos, el hogar, que es esa H que hay ahí, el hogar esto es el hogar y esta es la alacena. Y ya cama, cama, cama. Es decir, que este era el sistema tradicional donde tuvimos la oportunidad de vivir y donde así durante muchísimos años vivieron. Aquí se ve muy bien lo que comentábamos, estos elementos, el enlosado de la planta y del cercado, porque curiosamente para que los animales no ciquearan directamente a la choza, a todo lo que es el piorno, la escobera, no depende de dónde está situada, a la choza, pues se instalaba alrededor, se hacía una especie de muro de piedra seco alrededor que protegía directamente a la cabaña. ¿Veis la estanza o corraleja que os decía? Es ese muro, esa pared de 1 metro a 1,50, que es lo que hacía pues, proteger digamos, la propia vivienda, ¿no? Cada una de las chozas tenían este muro, esta estanza o corraleja, porque, bueno, pues ya os digo que podían bucequear jabalíes, etcétera, o animales salvajes, y era una manera de protegerlo, ¿no? El enlosado también con piedras graníticas de la zona, por supuesto, bien escuadradas, a seco. Ahí vemos la puerta, que era el único vano que tenía la choza, esa puerta que también tenía rendijas, etcétera, una manera para ventilar y para el humo, ¿no?, del propio hogar que saliera por ahí. Aquí veis el hogar con
una de nuestras informantes maravillosa, Pilar. Ahí veis, cocinando para todos, porque convivimos con ellos en todos los sentidos. La disposición de la matanza en esos troncos de roble y de castaño que os comentaba, para que se ahumara, ahí colgada, con nuestras mochilas y carburos, etcétera. La alacena, también ahí, con todo el colacao, etcétera. Bueno, y también digamos, los somieres, por llamarlo de alguna manera, la base de las camas, ¿no? Con esas tablas, sobre eso iban los colchones de lana. Ya en este momento, aunque nos comentaban que hasta hacía muy poco ellos los habían usado de las mazorcas de maíz, de las hojas de maíz. Aquí veis la majada, es ese recinto que os decía de mayor tamaño a doble vertiente, y está formada por unos recintos alargados con cubierta vegetal a dos aguas y con un corral. Pero este tipo, lo veis aquí a doble vertiente, con unos palos, unos pies derechos, unos palos en el centro que sujetaban con unos muros de piedra, y luego un poco el mismo sistema constructivo de las chozas, lo que pasa con la diferencia de que no son cónicas sino a doble vertiente, con esos pequeños agujeritos o aberturas para que salieran los cabritillos o las cabras. ¿Veis? Aquí se ve muy bien, perfectamente. Hay una serie de elementos de la enramada o de la majá propiamente dicha, como es el berenjón. Tiene nombres muy distintos de cada uno de estos elementos. Estos son para los cabritos recién nacidos, los cabritillos recién nacidos, ese tipo de apartado a doble vertiente y también con un corralito pequeño, que no se mezclaban con el resto, o sea, todo lo que os decía, todo el proceso de... Y bueno, junto a las cabras se llevan otros animales. Aquí podemos ver el gallinero, la zahurda y la quesera, como os comentaba. Veis, cerca de una zona donde venía un arroyito pequeño de agua, ¿no? Fundamental para todo el proceso de transformación y elaboración del queso. Aquí lo vemos con los cinchos de madera, el suero, bueno, todo el proceso, el horno. Tuvimos ocasión también de verlo y de ver cómo funcionaba, el almacén, donde tenían calabazas y todo tipo de alimentos. Y bueno, decir que estas fotografías fueron realizadas por Santiago Valiente, Cánovas, y los dibujos por Santiago Broncano. Esto sería, ya hemos visto un ejemplo de pastoreo, de lo que os decía, de un asentamiento atomizado, ¿no? Y hemos visto pues, el ejemplo de los cabreros de la Sierra de Gredos. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que os decía que también de producción fragmentada agrícola, chozos de castañuela de la laguna de la Janda en Cádiz, ¿no? ¿Veis? Se ve perfectamente cada uno de estos elementos de la vivienda, el almacén, cada uno de estos elementos que hemos venido, ¿veis? Con estos realizados con otro sistema, con juncos, no tiene nada que ver, esto lo veremos después. Sus habitantes suelen ser agricultores que trabajan la tierra, bien como propietarios de esas tierras o como colonos. Está realizada, muchas de ellas en su totalidad, algunas de ellas, ahora veremos que hay dos modelos, de materia vegetal. El armazón solía ser de acebuche, de pita, de eucalipto y caña. Y en la parte exterior de junco o pasto de arroyo, ¿no? Que lo llaman pasto de arroyo, que lo constituye ese pasto de arroyo también, y la enea, y principalmente la paja de castañuela, se llaman paja de castañuela. Suelen ser de planta rectangular y tejado, como veis, a dos aguas, con una fuerte pendiente, precisamente para facilitar el agua. La cubierta se asienta sobre el palo cimero, que descansa en tres palos, peones, que están hincados en el suelo. Luego lo veremos eso en un dibujo. Y el tipo B, es distinto al anterior, no es todo vegetal, sino de mampostería y cubierta vegetal. Tiene también planta rectangular, tejado a dos aguas, con una fuerte pendiente, como veis aquí, y la cubierta es de juncos, pasto de arroyo, anea y principalmente paja de castañuela. Los muros están realizados de mampostería mezclado con barro y encalados, tanto por dentro como por fuera. Ya lo veis, se ve aquí muy bien. Bien, otro elemento clasificatorio, ya hemos dejado esos asentamientos compactos
o atomizados, digamos, y también se pueden clasificar este tipo de construcciones de techumbre vegetal por si son fijas, portátiles o incluso dentro de fijas, pero por ahí, por un año. Una cosa es fija para siempre, hasta que se rompe, hasta que termina la actividad para la que se hace. Otra cosa es portátil y otra cosa es anual, ¿no? En el ciclo, es decir, cíclica, ¿no? Que tiene que ver con el ciclo productor del tipo que sea. Aquí vemos una de las cabañas, una de las chozas de la zona del norte de España. Aquí concretamente está un chozo de los de Ávila, que curiosamente estos eran portátiles. Fijaos que muchas veces los llevaban en las propias caballerías, lo que eran las dos vertientes, ¿no? de la choza, pues se llevaba una sobre otra en la propia caballería. Entonces se llegaba y se instalaba. O sea que muchas veces es totalmente portátil. Sirve de un año para otro o ya sabéis que normalmente estas techumbres se reparan anualmente, ¿no? Pues reparada del año anterior y se volvía a llevar. Y también tenemos los famosos chozos de Hassler. No sé dónde puedo poner. La barra de herramientas la puedo mover para otro lado, porque me molesta aquí la voy a poner. Vale, sí. También este chozo, que está documentado le llamamos siempre el chozo de Hassler, de la zona de Badajoz y el sur de Cáceres, era un chozo con varas tensoras, que también nos han comentado que alguna vez iban las varas por un lado y el colmo y la paja por otro, y lo solían instalar, es decir, que era portátil. Y muchas veces se hacía, la mayoría de las veces se hacía cuando llegaban al área de explotación, está vinculado con la transhumancia, igual que está el de Ávila, ¿no? Con respecto al anterior, veis, se ve muy bien, que no recordaba que era Villar de Vilda, así, en la zona de Asturias, para guardar teneros y dormir en la braña, ¿no? Para dormir el brañero. Es decir, que en este caso eran fijas porque lo tenían ahí para dormir si se necesitaba o lo que fuera, ¿no? En cuanto a este modelo a este elemento clasificatorio en cuanto a fijas, portátiles y anuales. No sé por qué no. Baja ahora. Tengo que bajar aquí. Pues no pasa. No sé por qué no me pasa. Y mira a ver si con el teclado puedes. Sí, estoy dándolo con el teclado. Espera. Pues no sé por qué. Ahora. No sé si era el anterior. Esperaros a ver. Bueno, sí. Sí, perfecto. Vale, en cuanto a... En función de los periodos de ocupación de las mismas, también es otro elemento importantísimo, muy parecido al anterior, pero lo que os decía, son periodos del tiempo, no permanentes, cíclicas o estacionales, o ocasionales, ¿no? En cuanto al periodo que están, no que si es portátil, sino simplemente el periodo que están instaladas. La de castañuelas, igual que la que hemos visto de los cabreros, pues eran permanentes porque aunque subían en el verano, cuando bajaban volvían a esa choza que tenía ese zócalo de piedra, etcétera, ¿no? Son permanentes. Pero, por ejemplo, la de Bardo, que fue un trabajo que yo realicé con una compañera mía, con Elisa Sánchez San, que está de alumna, está ahora mismo, bueno, inscrita en este curso también, más que como alumna, yo creo que es una persona que sabe tanto o más de lo que yo estoy contando aquí. Pero bueno, hicimos este trabajo juntas las dos y documentamos los chozos de bardo de Extremadura, que eran chozos, aquí se puede ver en un dibujo, vinculados con la transhumancia y la transhumancia. Entonces, curiosamente, solo se reparaban y se hacían, porque desaparecían muchos de ellos, en el periodo de la transhumancia, es decir, que estaban todo el periodo de invierno, en este caso, que permanecían en las dehesas extremeñas, pues se hacía este tipo de chozo
que no es de piedra, es todo vegetal, con este bardo que llamaban, que son esas estacas de varas para protegerle también, con las hocicadas que comentábamos de los animales salvajes, etc. Y para darle más consistencia y mayor estructura a la propia cabaña. Esto también solamente se realizaba para la temporada de la transhumancia, es decir, que era cíclica o estacional, de un año y otro, ¿no? A veces alguna estructura se mantenía y era muy curioso porque cuando hicimos la documentación, estuvimos hablando con ellos, a mí me decía uno de ellos, fíjese usted, lo que sí nos llevamos es la puerta. Nos llevamos la puerta porque es difícil. No era de madera, estaba bien, se la llevaban en una caballería y se iban con la puerta y al año siguiente lo volvían a traer, ¿no? Depende de dónde normalmente lo instalaban en los mismos sitios, pero no siempre ocupaban las mismas dehesas, es decir, que en función de esto se instalaba y se hacía el chozo. Por eso os decía que era estacional, ¿no? Que tenía que ver con... Y luego, aquí tenemos también, bueno, payozas, como podéis ver, aquí está, ya os decía, del permanente, hemos puesto de ejemplo el de las viviendas estas de Castañuelas de Cádiz, las payozas, que podían ser incluso también ocasionales a veces, o permanentes. Los corros en Asturias, que tenían que ver mucho más con una cuestión totalmente ocasional. Y las famosas bordas de la zona del Pirineo, también de techumbre vegetal, que también muchas veces están vinculadas con la explotación de un determinado periodo, ¿no? Eran totalmente ocasionales. En cuanto a la forma de la planta, es otro elemento clasificatorio de gran interés, ¿no? Que ya os decía anteriormente, la planta fue del todo, que si eran redondas, eran celtas, que si eran, bueno, una cosa increíble. Bueno, nosotros creo que es un elemento más clasificatorio, no quiero decir, porque creo que cada uno de estos elementos clasificatorios que voy escribiendo, creo que tiene que ser todos juntos, ¿no? Elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de documentar sistemáticamente una construcción de estas características. Ya seguiremos con muchos más elementos clasificatorios y de interés, ¿no? Pues redondas, ovaladas, cuadradas. Aquí tenemos una tipología, como veis, de la casa pajiza, de Tenerife, de Pinolere, de las distintas zonas de Canarias, la barraca, que no la habíamos visto ahora. Aquí la mallata, aunque verdaderamente no tiene techumbre en este caso, de vegetal, aunque nos dijeron que también en algunos sitios puntuales lo cubrían, pero bueno, que lo habitual era lajas de pizarrosas de piedra y la de castañuelas, esta es la de la zona de Ávila, con a veces una planta un tanto más cerca de lo ovalado que del redondo. Bueno, qué mal pasa, ¿eh? No sé por qué no pasa. Vale, pues lo doy en el centro. Bueno, en función de los materiales empleados también es importantísimo. Yo creo que hoy aquí lo vamos a ver muchísimo, ¿no? Porque se va a hablar de la caña, en cuestión de los materiales, en función de los materiales empleados, pues de todas las especies vegetales de la techumbre, ¿no? Y de hecho ahora vamos a ver, curiosamente, algún ejemplo, ¿no? De paja, de escobera, de piorno, de junco, de caña, de enea, de madera, es decir, que tenemos una tipología muy variada en cuanto a los elementos de cubrición vegetales de las propias techumbres. Vale, aquí lo vemos, junco también, seguimos madera, es decir, que es bastante variado. Curiosamente, en el trabajo sobre los teitos que hicieron Armando Graña y Joaco López en el año 2007, analizaron este elemento vegetal de la paja y la escoba, que son las dos fibras de cubrición de estas construcciones. Perdona, Pía, te quedan 5 minutos. Vale. Y la escoba de la cubierta, y les sirvió como elemento clasificatorio, porque la paja, nos comentaban que había estado asociada a casas de planta circular, y la escoba sobre casas y cabañas rectangulares, a excepción de los pequeños chozos de planta redonda, ¿no? La paja cubre viviendas, cuadras, pajares, cobertizos y hórreos, y por el contrario, a nivel general, la escoba estaba más asociada a cabañas construidas en el monte y de uso ganadero. Es decir, que como veis, a veces la propia fibra
la propia fibra también nos pues, determina tipología, ¿no? También las técnicas constructivas han sido elementos característicos para clasificar, ¿no? Las propias técnicas constructivas. Aquí no, porque no tengo tiempo, no me voy a... Pero veis, en cuanto a las construcciones de los chozos de castañuelas, los distintos elementos, ¿no? De cómo van, las maestras, las muletas, las cimbras, es decir, todos esos elementos característicos estructurales también son elementos que nos pueden servir para clasificar y para como elementos importantes, ¿no? Bueno, la propia payoza, ¿no? Los principales elementos de la armadura de la cubierta de una payoza, también que sirvieron como elementos para... dentro de la clasificación de paja, también la técnica constructiva, la propia técnica de cómo está hecha esa cubrición, de cómo está hecha esa techumbre, es un elemento importante a la hora de clasificar. Y prueba de ello es, por ejemplo, cuando en el trabajo de Armando Graña y Joaco López nos hablan cómo se dividen en la techumbre confeccionada a paleta y a baguna, ¿no? Y vemos aquí a paleta y a baguna, ¿no? A paleta consiste en colocar los haces de paja atados a los cabrios y las ripias de la armadura mediante ataduras de paja, y la techumbre confeccionada a baguna era entender la paja sin atar, sujetándola por fuera con una trenza con varas que le da ese nombre de abaguna, ¿no? Bueno, es otro elemento clasificatorio. Por supuesto, en función de las actividades económicas de sus habitantes, ¿no? Lo estamos viendo todo el tiempo: pastores, agricultores, porqueros, cazadores, segadores, mineros, carboneros, caleros, molineros, es decir, un montón de actividades económicas que habría que hacer un estudio grande, ¿no? Sobre agricultores, etcétera. Bueno, en cuanto a la... Sí, aquí. Y luego en función de la geografía, lógicamente, ¿no? En función del área geográfica, siempre hemos visto área noroeste, ¿no? Vemos toda la zona asturiana, en este caso Somiedo, las Brañas del Albornocal, etcétera, que son elementos que tuve ocasión de, cuando se hizo este trabajo, de esta documentación, ir varias veces, porque coordiné este trabajo y por eso tuve ocasión de sacar estas imágenes, etcétera. Todo lo que era la Braña, la zona oeste ya lo hemos visto, los de Bardo, los chozos de Extremadura, los de Hasle, el área centro de Navalosa, Ávila, el área sur, la de la Janda, en el área este ya hemos visto la cabaña, todo lo que, la borda, etcétera, la barraca. Bueno, aquí tenemos una, aunque verdaderamente no tiene techumbre vegetal, suele ser de teja, que es para secar y para mantener y conservar la cebolla. En las Islas Canarias, las casas pajizas, etcétera. Y bueno, como conclusión, creo que repito lo mismo que ha dicho Elena en la introducción. Creo que son unas construcciones que, aunque en apariencia puedan parecer muy sencillas, quizás son de las que más nos hablan de un modo más amplio de la presencia humana y de su actividad económica, ¿no? Porque tiene una vinculación directa con la actividad económica, y por ello es una de las partes de nuestro legado histórico que más se identifica con el concepto de patrimonio cultural, ¿no? Es patente que estas arquitecturas existe el sedimento de un largo proceso histórico que no es lineal, no como pretendían esos historiadores de los años 60 y 70, ni unilateral como pretendían, y este proceso es posiblemente complejo y diverso, con un marcado componente de tradición cultural en cuanto a técnicas, conocimientos, sabidurías que se han ido transmitiendo. Los conceptos de funcionalidad, utilitarismo y adaptabilidad, así como el bajo costo, son las razones de peso para que se mantenga en el tiempo, ¿no? Bien es sabido que la permanencia de estas formas se explican, en palabras de Agudo Torrico, dice Agudo Torrico en su estudio en el año 84, por su probada validez con relación al medio natural y condicionantes sociales y económicos de quienes los usan. En ellas, por tanto, quedan reflejadas contenidos, etcétera, que se van transmitiendo. Por otro lado, cumplen este tipo de construcciones un papel de equilibrio, lo venimos diciendo todo el tiempo, en el mantenimiento del suelo y de las especies vegetales empleadas. Nos acerca el estudio a un conocimiento mayor de las transformaciones sufridas en las estructuras socioeconómicas de España, como lo hemos podido ir viendo, y no tenemos que olvidar que ha sido un testimonio más de los sistemas de producción agropecuarios, así como de determinados modos de vida de ese ámbito rural.
Y por otro lado, para terminar, la forma en que este tipo de hábitat social ha ido decantando su respuesta al medio se refleja en una intensa imbricación que venimos comentando todo el tiempo aquí en el territorio, determinando un característico paisaje cultural sostenible, digno de que se tomen medidas de documentación y protección, tal y como establece ya, desde muy antiguo, el Convenio Europeo de Paisaje ratificado por España en el 2006. Y nada más, muchísimas gracias.